t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea, con sus luces y sus sombras. Soy Paula Soler, gracias por estar ahí. Comenzamos. En pleno siglo XXI, los derechos de las mujeres siguen bajo presión en todo el mundo y Europa no es la excepción. A pesar de los avances, los retrocesos y ataques son cada vez más visibles. Los discursos antigénero ganan terreno y la violencia contra las mujeres en casa, en el trabajo o en la calle sigue siendo una realidad diaria. Para que se hagan una idea, más de 50 millones de mujeres sufren violencia de género en Europa y lo más alarmante es que en los últimos 10 años la situación apenas ha cambiado. ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué está fallando en la lucha por la igualdad? ¿Está esta más amenazada que nunca? Y hablando de retrocesos, el mundo sigue con atención lo que ocurre en Estados Unidos, donde derechos al aborto que llevaban décadas en pie se están viendo erosionados. En Europa, la situación parece distinta. En la mayoría de países de la Unión Europea, el aborto es legal bajo petición dentro de ciertos plazos. Es decir, se puede interrumpir el embarazo sin tener que justificar el motivo. ¿Pero es Europa realmente tan liberal como aparenta cuando hablamos de aborto? ¿O también aquí hay grietas en los derechos reproductivos? A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero, con nuestros invitados Marta Iraola, reportera de Euronews, Alejandro Boledo, subdirector del Foro Europeo de Discapacidad, y Marina Davidasvili, del Foro Parlamentario de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Marta, vamos a empezar contigo. Entre 2014 y 2024, como decíamos, el 31% de las mujeres entre 18 y 74 años había sufrido algún tipo de violencia de género. Estas cifras son alarmantes. ¿Cuáles crees que son los desafíos o los problemas más graves a los que se enfrentan las mujeres y niñas hoy en día? Bueno, pues como has dicho, creo que es evidente que el número de 50 millones de mujeres que sufren violencia es una cifra en sí muy alarmante. Estamos viendo que las cifras no cambian, cada año tenemos los mismos números, cada año tenemos las mismas situaciones. Yo creo que eso ya en sí es muy preocupante. Y también es muy preocupante cuando hablamos de la manera en la que se están politizando ahora mismo los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, cualquier tipo de minoría está en la conversación porque son los derechos, digamos, es la parte fácil de politizar y la parte fácil de poner gente en contra, de dividir a la sociedad. Entonces, yo creo que ahora mismo esa división de la sociedad que estamos viendo es realmente el problema. Y Alejandro, el mundo del trabajo, el mundo laboral es otro donde hay grandes disparidades entre hombres y mujeres, y especialmente para las mujeres con discapacidades. ¿Qué tipo de políticas deberíamos poder ver para avanzar y cerrar un poco esta brecha? Bueno, hay que tener en cuenta que se tiene que abordar este reto de una manera, digamos, holística. Tenemos que, por una parte, asentar el marco político, el marco legal que permita a las personas con discapacidad acceder en igualdad de condiciones al terreno, al empleo, al terreno laboral, y por otra parte disponer de todos los mecanismos de apoyo necesario para que se pueda ejercer ese derecho o tener esa oportunidad de acceder al empleo. Es decir, si tú necesitas un ajuste razonable que se conoce por este término, para poder ejercer tu trabajo en igualdad de condiciones con tus compañeros, ya sea, pues yo qué sé, un escritorio flexible, un software específico que te lea la pantalla, una tecnología específica. Ahí tiene que haber recursos y los mecanismos necesarios para que el empleador pueda sufragar ese ajuste razonable y luego hacer también de los puestos de trabajo y de los lugares de trabajo lugares más accesibles, porque si no, no puedes, digamos, acceder. Entonces empieza por la parte legal, que tenemos en Europa la Directiva de Igualdad al Empleo, pero luego también se necesitan otros mecanismos y otras medidas a nivel nacional, como por ejemplo permitir que la persona con discapacidad pueda mantener su
su disability allowance, su contribución, digamos, su pensión por discapacidad, la compensación que se da a las personas con discapacidad porque implica un coste adicional vivir con una discapacidad, permitir que esa compensación sea compatible con el empleo. Y aún así tendríamos que también abordar la diferencia también de género, porque las mujeres con discapacidad también tienen una brecha de empleo mayor que las mujeres sin discapacidad y con respecto a los hombres con discapacidad. Entonces ahí también tenemos que tener esa perspectiva de género. Y Marina, volviendo un poco a ese auge de las narrativas antigénero y del auge de la extrema derecha que estamos viendo en todo el mundo, ¿crees que ya se está sintiendo este impacto en la Unión Europea, quizá también en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos? Sí, yo diría que uno de los aspectos más preocupantes que estamos observando en Europa es el fracaso de algunos estados europeos de garantizar a las mujeres de tener una capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Hoy día en Europa las mujeres seguimos negando esa capacidad de decidir, y para comprender mejor la situación tenemos que analizar el contexto. En Europa hoy se encuentran 10 países con la población que más rápido está disminuyendo en el mundo. Se trata de países como Hungría, Estonia, Italia, Polonia, Rumanía, Grecia y los otros. Son 10 países con población que está disminuyendo, y por desgracia lo que está pasando es algunos gobiernos están recurriendo a las medidas muy simplistas para eliminando las opciones para las mujeres sobre sus derechos reproductivos, y consideran que esa medida simplista es una forma de aumentar las tasas de fertilidad. De otro lado, tenemos informes de Naciones Unidas que dicen que muchas parejas, mucha gente quieren tener niños, pero no se permiten. ¿Cuáles son las razones? Inseguridad económica, desigualdad de género, muchos trabajos todavía en casa, y mujeres siguen asumiendo la mayor parte de tareas domésticas no remuneradas. Infertilidad. 25 millones de personas en Europa se enfrentan a la infertilidad, y la fecundación in vitro y adoptación siguen demasiado caras o están solamente posibles para las parejas heterosexuales y casadas. Y ansiedades sobre el futuro también. Las personas se sienten ansiosas por traer hijos al futuro con instabilidad climática, crisis climática, degradación medioambiental y guerras y las pandemias. Marta, todos estos desafíos que comenta Marina son un poco los que venían incluidos en esa hoja de ruta que presentó la Comisión en marzo, pero también tuvo sus críticas, que era simplemente pues, una lista de los desafíos con pocas acciones o propuestas legislativas que realmente avanzaran en cuanto a igualdad de género. ¿Es suficiente esa hoja de ruta que se presentó? Yo diría que no es suficiente. Hacen falta muchas más cosas. Está bien que la Comisión haya presentado esta estrategia, digamos, mapa y hoja de ruta, porque al final es un mensaje político que igual está un poco vacío, pero ahora mismo también hace falta ese mensaje político, es necesario. Pero sí que es verdad, como dijimos, y ha habido los críticos que también se pueden entender, que decían, bueno, esto es un poco la Comisión haciendo, digamos, la lista de la compra, de, vale, tenemos estos retos, tenemos estas dificultades, pero no dando solución alguna para estas dificultades. Entonces, al final, es importante, hace falta, pero también hay que ver, la Comisión tiene, por lo menos en sus planes, una estrategia de igualdad de género para el periodo 2026-2030, en la que esperamos que realmente haya acciones legislativas, haya más presión sobre los Estados miembros y podamos ver algún tipo de más cambio más allá del mensaje político. Y en cuanto a este auge que comentábamos de la extrema derecha, Alejandro, ¿temes un poco que los temas de igualdad puedan quedar o puedan perder un poco ese peso político en el discurso público? Uh-huh. De hecho, diría más. Yo creo que la igualdad, las políticas de igualdad ya han perdido peso político. No hay más que ver las prioridades de la Comisión actual. Y el ver, por ejemplo, que mientras que en la legislatura pasada teníamos una comisaria de igualdad dedicada única y exclusivamente a la igualdad, con sus recursos, con su gabinete dedicado a políticas de igualdad, ahora tenemos una comisaria, la comisaria Laviv, que es no solamente de igualdad, sino también de gestión de crisis, de preparación.
ayuda, acción humanitaria, etcétera. Entonces, claro, ahora tenemos a nivel político en la Comisión, se ha visto claramente que las políticas de igualdad se han desprioritizado, si se puede decir así, han pasado a un segundo plano. No hay más que ver también las propuestas que hizo von der Leyen antes de ser elegida presidenta para este mandato. Si miras en sus guías políticas para esta legislatura, el objetivo de la Unión de la Igualdad pasó de tener a lo mejor una página a tener un par de párrafos. El grupo de trabajo de igualdad de la Comisión ha pasado de estar en el Secretariado General de la Comisión a la Dirección General de Justicia, y no tiene la misma influencia para las demás direcciones generales un correo del Secretariado General que la Dirección General de Justicia. O sea, vemos toda una serie de nuevos objetivos, lo sabemos todos, la competitividad, la defensa, la seguridad, la simplificación, y estamos viendo cómo la igualdad ha pasado a un segundo plano que se une al nuevo contexto político en el que tenemos unas retóricas contra la diversidad, contra la inclusión, contra la igualdad, contra la accesibilidad, contra las minorías, que no solamente están en Estados Unidos y Trump, sino que también las tenemos y las vemos aquí en Europa, y se está viendo cómo ciertas fuerzas están apuntando hacia estas políticas como la causa de todos los males. Tenemos que vigilar a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, porque están haciendo lobby y porque están difundiendo esta cultura woke. O sea, se está generando toda una narrativa que es muy peligrosa y que está dejando a un segundo plano, y duele decir, que la Comisión está cayendo un poco vamos a poner el foco en otros temas y vamos a dejar esto atrás, pero ¿cómo vamos a ser competitivos? ¿Cómo vamos a ser un continente justo con igualdad de oportunidades si se discrimina todavía a mujeres, a personas racializadas, a personas con discapacidad, a todas las minorías? No tiene ningún sentido. Entonces, creo que es un error mayúsculo a nivel político dejar que estas fuerzas ganen terreno y otras prioridades diluyan lo que hemos conseguido en todos estos años. Pero, por suerte, la sociedad civil, en este sentido, estamos muy comprometidos con seguir peleando y seguir defendiéndolo, y lo que sucedió con la directiva de antidiscriminación es un buen caso de ello. Vamos ahora a ver unas declaraciones de Belén Sanz, que es la directora regional de UN Women en Europa y Asia Central, en una entrevista que tenía recientemente con Euronews. Nos mencionaba un informe de la organización que alertaba de la necesidad de anclar las políticas de la Unión Europea en materia de igualdad de género y recomendaba asignar los recursos necesarios para evitar un retroceso. Belén nos decía: si seguimos al ritmo que avanzamos hoy, nos encontramos en una paradoja, porque tenemos un mundo más igualitario que nunca en la historia, pero el progreso se ha estancado. Sí, es verdad, y volviendo a lo que estaba diciendo Alejandro, al final yo no diría tanto que se está olvidando las políticas sociales y se están olvidando las políticas de igualdad. Siguen estando en un primer plano, pero están en un primer plano en el que están siendo activamente atacadas. O sea, están siendo utilizadas para atacar otras cosas, como decía Alejandro, para decir no, estas son las culpables, no deberíamos gastar tanto dinero en ellas, no deberíamos poner tantos recursos. Están en un primer plano de propaganda política, digamos, por grupos más populistas y gobiernos más populistas. Y entonces, al final, la Unión Europea está diciendo y está insistiendo en que hay que invertir en competitividad, en que hay que ser más competitivos, pero yo creo que el problema aquí está en hablar de igualdad como algo separado, como una cosa aparte de, sí, vamos a hablar de defensa, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de empleo, y luego vamos a hablar de igualdad, cuando la igualdad debería ser integrada en todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de defensa, tienes que ver cómo integrar la perspectiva de género al hablar de defensa, al hablar de reconstrucción, al hablar de asistencia humanitaria. Estamos hablando de empleo, hay que integrar la perspectiva de género en todos los empleos de cuidados que no están siendo pagados, en la brecha de empleo que, como bien sabes, tuvimos una entrevista a la directora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género que hablaba precisamente de esto. Ellos han puesto cifras y han puesto el dinero sobre la mesa y han dicho, bien, ¿cuánto nos está costando esta desigualdad de género? Porque ya no es simbólico, ya no es, no, las mujeres se merecen y las mujeres necesitan, evidentemente, pero ¿cuánto está costando esto en la Unión Europea? Y es que está costando 1,2 trillones de euros a la Unión Europea el hecho de que las mujeres no tengan el mismo acceso al empleo,
no tengan el mismo acceso a las mismas oportunidades, a la misma educación. Entonces, ¿cómo podemos ser competitivos si luego estas políticas sociales las estamos dejando de segundo plano? No tiene ningún sentido. Marina, ¿estás de acuerdo? ¿Qué tipo de políticas debería impulsar la Unión Europea también en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo podemos mejorar? Yo quiero agregar a lo que dice Marta y quisiera mencionar nuestro último informe sobre las organizaciones trabajando contra la igualdad de género. Nuestro informe ha descubierto un alarmante aumento de financiación destinada a esas organizaciones y desde 2019 hasta 2023, entonces 4 años, esas organizaciones, 275 organizaciones hemos investigado, han recibido 180 millones de dólares para sus actividades. Entonces, esas organizaciones están recibiendo los fondos desde 28 países europeos y también Estados Unidos y también Federación Rusia. Las tendencias que hemos visto, eso es nuestro tercer informe sobre los fondos, y la tendencia que vemos es, primero, es distribución geográfica más grande. Países nórdicos son también ahora involucrados en eso. Los Balcanes, profesionalización, mejor desarrollo de capacidades, políticos estratégicos nacionales, respaldo político de partidos gobernantes en Hungría, en Italia, y aparición de think tanks de extrema derecha impulsados por la financiación pública. Otra cosa que es también muy alarmante es que algunas de esas organizaciones reciben fondos de Unión Europea. Por ejemplo, una organización ha recibido fondos para crear una app para fertilidad que está con método calendario, que no es un método recomendado por OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces, las jóvenes que utilizan ese método financiado por la Unión Europea van a salir embarazadas porque ese método no es correcto. Entonces, tenemos que la Unión Europea debe poner normas para verificar que él recibe los fondos públicos. Y hablando de esas normas, Alejandro, ya mencionabas antes esta directiva europea de antidiscriminación que lleva estancada unos 17 años, si no recuerdo mal. Recientemente la Comisión ha decidido dar marcha atrás en su decisión de echarla a un lado y proponer solo estos roadmaps, estas hojas de ruta en diferentes aspectos. ¿Crees que esto es simbolismo político o hay una intención real de realmente recuperar esta directiva y avanzar a este respecto? Lo veremos en los próximos meses. Lo que sí que está claro es que la Comisión nos sorprendió a todos, a la sociedad civil, a los Estados miembros en el Consejo, a los eurodiputados. Nadie sabía que la Comisión había decidido dejar de pelear o dejar caer esta propuesta de directiva que, de hecho, surgió como muchas otras iniciativas, gracias a la sociedad civil, gracias a activistas. El Foro Europeo de la Discapacidad en 2007 conseguimos 1.200.000 firmas para una iniciativa ciudadana para que la Comisión presentara una directiva de antidiscriminación que presentó en 2008, y desde entonces, obviamente, el Parlamento ha estado apoyando esta causa, nuestra causa, pero en el Consejo los Estados miembros, ciertos Estados miembros, a la fecha de hoy son básicamente Alemania, Italia y Chequia, han estado bloqueando la adopción de esta directiva, que por ser de antidiscriminación necesita unanimidad en el Consejo. Necesitamos que todos los Estados miembros la aprueben o al menos se abstengan, pero Alemania, Italia y Chequia se han mantenido en sus 13, y pese al esfuerzo que se hizo en anteriores presidencias, como la presidencia belga, donde casi se llegó a un acuerdo, esto no fue posible. Entonces, sorprendió mucho que la Comisión decidiera de repente decir, mira, aunque hayamos visto que, de hecho, la comisaria Laviv, que es de Bélgica,
haya estado a punto de conseguirlo, vamos a dejarlo caer, vamos a dejar gastar recursos en intentar conseguir una legislación que, por otra parte, es necesaria y que ha sido demandada por todas las organizaciones que trabajamos en políticas de igualdad. Entonces, ahora la pelota está en el tejado de los Estados miembros de nuevo y tendremos que seguir empujando particularmente a Alemania, República Checa e Italia para conseguir que se apruebe, porque es una legislación que es necesaria. Necesitamos que se prohíba la discriminación más allá del empleo, que es la única que tenemos que cubra a todos los colectivos. Entonces, en esas seguiremos durante los años venideros. Marta, de hecho, tú has seguido esta directiva desde hace bastante tiempo. ¿Opinas lo mismo que Alejandro? ¿Qué podemos esperar? ¿Deberíamos seguir esperanzados de que esta directiva llegue a buen puerto o deberíamos ser más realistas y esperar efectivamente pues otro tipo de legislaciones o de propuestas? No, estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Fue una sorpresa para todos el hecho de que la comisión parase y, sobre todo, yo creo que fue un mensaje muy específico y muy directo. Y es verdad que lleva 17 años atascada, pero bueno, las conversaciones seguían, el Parlamento siempre la ha apoyado, tiene un apoyo muy fuerte de la sociedad civil, la comisión lo propuso. Entonces, los Estados miembros sí que es verdad que están ahí bloqueándolo. El hecho de rendirse, digamos, y decir, bueno, pues ya está, paramos, yo creo que fue un mensaje muy claro que evidentemente pues tuvo sus críticas y recibió sus críticas. Ahora que vuelve sobre la mesa, pues ese era el momento. La comisaria Laviv ya dijo que ella misma personalmente estuvo presionando a Alemania, a Italia y a Chequia. Será el momento de ver cómo eso funciona en nuestra nueva comisión. La presidencia danesa, en principio, lo va a incluir en la reunión de ministros en diciembre. Veremos. Por lo menos está bien que vuelva a estar dentro de las discusiones y que volvamos a estar hablando de ella y que haya ahí un poco de presión también por parte de la sociedad civil. Pues esperemos que el Parlamento y la Comisión consigan convencer a los Estados miembros que todavía se resisten a avanzar en esta directiva, pero nosotros vamos a tener que hacer una breve pausa. No se vayan, volvemos enseguida para hablar de si debería armonizarse el derecho al aborto en la Unión Europea. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Paula Soler y junto con mis invitados repasamos algunos de los temas de actualidad de estos últimos días. Malta y Polonia son hoy por hoy los dos países de la Unión Europea que más restringen el acceso al aborto. En el caso de Malta, esta posibilidad solo existe cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro, y en el de Polonia también se da la posibilidad de abortar en caso de violación e incesto. Pero ni estos son todos los problemas para acceder a un aborto legal y seguro, ni los problemas están limitados a estos dos países. En 2023, más de 2.700 mujeres viajaron a los Países Bajos desde lugares como Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda o Polonia para interrumpir su embarazo. Y más de 1.700 mujeres, la mayoría también europeas, hicieron lo mismo en España. Marina, ¿qué nos dicen estas cifras sobre el acceso real al aborto seguro en la Unión Europea? De hecho, Malta y Polonia son ejemplos muy extremos en la Unión Europea sobre falta de acceso al aborto, pero, sin embargo, lo preocupante es que muchos países europeos donde el acceso es supuestamente legal, en realidad es muy difícil acceder al aborto. Por ejemplo, algunos ejemplos es en Italia, en algunas regiones, más que 60% de doctores se denominan como objetores de conciencia. Eso significa que si acudes a la clínica, ningún médico te va a tratar. Y varias mujeres han perdido la vida porque faltaba la ayuda urgente para salvar la vida. Desde 2022 en Hungría, las mujeres que desean abortar estarán obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto antes de poder obtener un aborto. Muchos países siguen obligando a las mujeres a esperar dentro de 3 y 7 días, es llamado periodo de espera obligatorio, antes de poder acceder al aborto. Esos países son Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia. Y lo que es muy preocupante también, que es muchos países siguen teniendo los abortos
en las leyes penales, códigos penales, que no es necesario. Esas leyes eran establecidas hace mucho tiempo y tienen que ser modernizados. Tal vez ustedes sabéis que en Canadá no existe ninguna ley sobre el aborto. Se trata como cualquier otra cuestión médica y así debe ser. Y además tenemos hoy directrices sobre la atención del aborto de la Organización Mundial de Salud Pública que nos llama de decriminalizar el acceso a tener el aborto en el sistema público y hacer el acceso lo más posible para las mujeres. El acceso al aborto no está incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pese a que el Parlamento ha hecho repetidas llamadas para hacerlo. Y entonces hemos hablado con Patricia Santos, de la Universidad CEU San Pablo, y con Lucie Baguidé, de la Plataforma de Derechos Abortivos. Y les hemos preguntado qué opinan al respecto. Esto es lo que nos han dicho. Es que no hay aborto seguro. No hay aborto seguro y no hay aborto saludable. O sea, el aborto no cura ninguna enfermedad. Entonces, yo querría abrir un debate de por qué, si es una medida que implica violencia para el hijo o la hija y que pone en riesgo físico y psicológico a la madre, o sea, si es una medida tan peligrosa, ¿por qué se fomenta? Ça doit être considéré comme un droit fondamental. Debe considerarse un derecho fundamental porque somos conscientes de que el acceso al aborto condicionará el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. En particular el derecho a la vida, a la salud, el derecho a no ser objeto de violencia, discriminación, tratos inhumanos o degradantes, etc. Y de hecho podemos constatar que en los países donde el aborto está prácticamente prohibido, las mujeres son objeto de una gran violencia. Pratiquement interdit, les femmes subissent de grandes violences. Marta, ¿debería incluirse el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales, sí o no? A ver, no es una pregunta que yo vaya a responder así de manera tan directa, pero es verdad que es lo que estabais mencionando antes, que el hecho de que el aborto no esté incluido en esta Carta de Derechos Fundamentales hace que cada país pueda hacer lo que le apetezca en legislación y pueda poner una ley, deshacerla a los años. O sea, lo que necesitamos es una legislación uniforme, una legislación en que las mujeres no tengan que ir de un país a otro para acceder al aborto, que eso lo podemos ver como un problema, pero también es un derecho. Recordemos que está la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, que es la que permite a personas europeas acceder a cuidados médicos y a servicios médicos en un país que no es el suyo. Entonces, eso sí es verdad que esa directiva existe. También es verdad que si necesitamos un aborto seguro, que sí existe un aborto seguro, porque evidentemente un aborto es un procedimiento médico, nunca, en ningún momento va a ser un proceso fácil, ni físicamente ni psicológico, pero hay un aborto en el que la madre muere y hay un aborto en el que la madre no muere. Entonces, puestos a legislar, necesitamos que sea de manera uniforme, necesitamos que las mujeres tengan facilidades, tengan acceso, tengan apoyo, tanto antes como después, porque recordemos que al fin y al cabo no es una situación fácil para nadie, y necesitamos esta legislación que, ya que está visto que los países en sí mismos pueden pensar lo que sea, es un tema muy político, va a cambiar, va a evolucionar, necesitamos una seguridad que vaya un poco más allá. De hecho, Alejandro, uno podría pensar que los casos de esterilización forzada hoy en día no son muchos en Europa, pero las mujeres con discapacidades sí que lo sufren también en la Unión Europea. ¿A qué dificultades añadidas se enfrentan las mujeres con discapacidades en el bloque? Lo que no puede ser es que las mujeres tengan que viajar a otro país para tener el derecho y el control sobre sus cuerpos, que al fin y al cabo aquí estamos hablando de la autonomía sobre tu cuerpo y del control que tú tienes sobre tu vida. Y como mujer. Y en el caso de las mujeres con discapacidad esto es incluso más grave, porque ya cuando una persona tiene discapacidad, ya muchas veces, y la historia lo ha visto así, se ha demostrado así, y es lo que estamos intentando cambiar, se ha decidido por esa persona. Se ha decidido, oye, tú tienes una discapacidad y por tanto tú tienes que vivir aquí, tú tienes que trabajar o no trabajar en esto, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que estar separado del resto, tú puedes o no puedes tener una familia, o tú puedes o no puedes abortar o decidir no hacerlo y seguir adelante y tener una familia. Y en el caso de las mujeres con discapacidad sufren no solamente abortos forzados, también anticoncepción forzada y esterilización forzosa, que en 12 países de la Unión Europea se permite. Y hay en ciertos países de la Unión Europea donde es un requisito para poder entrar en una residencia, por ejemplo. Y hay 3 países de la Unión Europea donde esta práctica
es permitida a menores. Nosotros intentamos incluirla dentro de la directiva que se aprobó en la legislatura pasada de lucha contra la violencia, de combatir la violencia contra la mujer, pero lamentablemente no pudimos llegar tan lejos y ahora estamos trabajando con nuestros miembros nacionales para intentar cambiar esas legislaciones nacionales. Lamentablemente vamos a tener que cerrar aquí esta conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Paula Soler y me acompañan Marta Iraola, reportera en Euronews, Alejandro Moledo, subdirector del Foro Europeo de Discapacidad, y Marina Davidasvili, del Foro Parlamentario de los Derechos Sexuales y Reproductivos. En mayo de este año, una iniciativa ciudadana logró reunir más de 1 millón de firmas para pedir a la Comisión Europea algo muy concreto, una prohibición legal y vinculante de las terapias de conversión en toda la Unión Europea. Estas prácticas, que van desde psicoterapia forzada, medicación o electroshock hasta exorcismos, buscan corregir la orientación sexual o identidad de género de una persona. Algunos países como Francia, Alemania, España o Grecia ya las han prohibido, pero las leyes son muy diferentes entre sí y en la mayoría de los Estados miembros el tema ni siquiera se ha legislado. Marta, la iniciativa europea ha logrado 1 millón de firmas. ¿Garantiza esto que la Comisión vaya a legislar al respecto? Así en corto, no. La iniciativa y el que haya conseguido 1 millón de firmas garantiza que la Comisión va a considerar legislar sobre el tema. El hecho de que ahora, cuando han conseguido 1 millón de firmas, primero se chequeará que es verdad que todos los países han conseguido el mínimo necesario de firmas y luego este tema será discutido en la reunión semanal que tienen los comisarios. De ahí decidirán si proponer o no una directiva, una legislación, una comunicación, una hoja de ruta o simplemente dejarlo como está. Hay otras iniciativas, tenemos por ejemplo el acceso a un aborto seguro que también llegó al 1 millón de firmas y está en el mismo proceso y luego hay otras otras iniciativas que sí que llevan y sí que ven sus frutos, como puede ser la directiva las iniciativas que empezó el Foro Europeo para la Discapacidad, que alcanzó también 1 millón de firmas y que luego se fue discutiendo y llegó a puerto. Nunca se sabe, pero bueno. Alejandro, de hecho, von der Leyen sí que prometió, por lo menos en su carta a la comisaria Haya Laviv, de igualdad, de temas de igualdad y crisis, que incluiría o intentaría legislar al respecto y prohibir estas terapias de conversión. ¿Debemos tomarnos esto como un simbolismo político o es una promesa real? ¿Puede realmente von der Leyen conseguir esto? Debería intentarlo porque será un jarro de agua fría, muy fría, a ese 1.200.000 personas que han unido sus fuerzas y han conseguido llevar esta iniciativa ciudadana a buen término. El ver que ahora precisamente que estamos en un periodo de consulta sobre la estrategia para el colectivo LGTBI, si la Comisión presenta esta estrategia, que lo hará después del verano, sin incluir lo que 1.200.000 personas le han pedido expresamente, esto no caerá bien, pero la Comisión debe tener muy en cuenta esta iniciativa y este apoyo popular que tiene, y a mí me gustaría reivindicar con ello el papel tan fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad civil y las personas cuando se organizan y se unen en una causa que estamos intentando demostrar a la Comisión y lo estamos consiguiendo que a la gente le importa la igualdad. Entonces, yo creo que más tarde, esperemos más pronto que tarde, quiero decir, la Comisión tome nota y presente legislación, porque es al final lo que cambia la vida de la gente. De hecho, le preguntábamos esto mismo a Keenan Russell, el responsable de políticas de ILGA Europa, y a la pregunta de si sería posible incluir estas prácticas en la lista de eurodelitos, esto es lo que nos dijo. Escuchen. Legally possible? Absolutely. Politically possible? I don't really think so. Legalmente posible, absolutamente. Políticamente posible, realmente no lo creo. Este es un tema mucho más controvertido que otros que hemos intentado convertir en eurodelitos recientemente. Delito de odio, violación, y no se llegó a un consenso en el Consejo. Y como se requiere unanimidad, no lo vamos a conseguir en algo tan controvertido como proteger a las personas LGTBI de violaciones específicas de los derechos humanos. Por desgracia, no es el momento político, así que nos gustaría que la Unión Europea, en lugar de gastar energía en un proyecto políticamente improbable, dedicara toda esa energía
a asuntos que sabemos que pueden cambiar las cosas sobre el terreno. To put all of that energy into things that we know can make change now on the ground. Precisamente también lo que nos decía Keenan es que es mejor adoptar un enfoque multifacético a la hora de abordar el tema de las terapias de conversión. Marina, ¿estás de acuerdo al respecto? Yo pienso que la Unión Europea debería ser un lugar donde todos sean tratados con dignidad y respeto, y yo espero mucho que, en caso ideal, que la Comisión tratará eso, esa llamada de sociedad civil y de los ciudadanos. It's a must. Y Marta, ¿ha funcionado hasta la fecha el enfoque que ha tenido la Unión Europea a este respecto? Yo creo que en este tema, evidentemente es un tema muy complejo, hace falta este enfoque holístico, hace falta empezar con la educación, hace falta, cambiar la mentalidad de la gente, pero también hace falta legislación y hace falta ilegalizarlo. Y es cierto que simplemente legislar no soluciona el problema, si legislar no es un milagro y ya cambias la sociedad, por supuesto que no, pero debería por lo menos ser el primer paso. Y en lo que le decía Alejandro, debería responder la Comisión a este millón de personas y debería tratar el tema con la seriedad que lo merece, y puede que igual no sea el momento político, pero precisamente por eso debería hacerlo más. Exacto. De hecho, Alejandro, claro, mencionábamos al principio que cada país tiene su marco legal, algunos no tienen nada, entonces ¿puede conllevar esto un riesgo de que pues estas instituciones se muevan, se relocalicen de un lugar a otro y al final pues eso, atajemos el problema en un país concreto, pero luego en el país vecino pues lo tengamos incrementado? Claro, es que al final la unión también implica eso, es unirnos bajo unos valores que tenemos claro. La igualdad es uno de ellos. Tenemos un artículo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define claramente la no discriminación, la igualdad de oportunidades, y el colectivo LGTBI tiene todo el derecho a estar libre de estas prácticas denigrantes que no deberían existir en ningún país de la Unión Europea. Por tanto, yo sí que veo que debería existir una aproximación o armonización, como nos gusta decirle aquí en Europa, a su prohibición. Y aunque no sea el momento político, que no lo es, porque estamos viendo la que está cayendo ahí fuera, no por ello tiene que estar fuera de la agenda, y por eso recibir estas iniciativas y esta fuerza por parte de la sociedad en pedir claramente una propuesta legislativa, yo creo que nos demuestra que la Comisión no tiene que olvidarlo. Aunque no sea el momento político, aunque venga todo de cara, no hay que olvidarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Podemos estar de acuerdo en que todos esperamos que la Comisión no deje aquí el debate, pero nosotros sí tenemos que hacerlo porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Si quieren comentar este u otros programas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos por hoy. Cuídense y hasta pronto.